Bien, estamos en este tercer y último bloque. El Cabildo, no sé si el gobierno de Matamoros, ha lanzado una interesante convocatoria para participar, y esto lo hace a la población en general, en la elaboración de un reglamento sobre discapacidad. Esto se hace a través del Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y están convocando abiertamente a la población precisamente para la elaboración del reglamento municipal de discapacidad. Esto tiene, yo creo, un peso específico porque si usted cruza Bronzeville, hablando de la frontera con Matamoros, este tipo de reglamentación en Bronzeville y en todo Estados Unidos, lo conocemos, lo respetamos, lo observamos. Inclusive dentro de los centros comerciales hay precisamente el famoso espacio para el handicap, que es el espacio, digamos, reservado para las personas que tienen y presentan alguna discapacidad, avanzada edad, estado de gravidez en el caso de las mujeres, etcétera. Usted sabe, son espacios más anchos y que están cerca de las puertas o en áreas en donde no cae la lluvia, etcétera. Cruza uno hacia México y bueno, nos encontramos completamente lo contrario, ¿no? Mientras allá en los Estados Unidos están las banquetas con las rampas, perfectamente preparadas en su amplitud, eh, no solamente rampas de discapacidad, sino se encuentran igualmente el tema de protección civil con bomberos, ¿no? Las tomas de agua, áreas de restricción en cercanía de los bancos, baja de velocidad en las escuelas, bueno, todo lo que usted sabe. Un letrero de stop, que es el similar al alto, es alto y no hay forma de que usted pueda librar una multa si es que no lo cumple. Inclusive al interior, insistimos, de los centros comerciales. Aunque no haya nadie, usted debe hacer el alto total. En algunas calles de Matamoros eso sí funciona. Pero bueno, en este caso el gobierno municipal está convocando a una encuesta que cerrará hasta el próximo 30 de septiembre. Y de esa manera se hace un llamado social para entrar al análisis de este asunto de la protección a personas con situación de discapacidad. Y yo más que hablar de protección, hablaría de convivencia, ¿no? No se trata de protegerla, se trata de convivir. Se trata de dentro de la igualdad de los seres humanos, el entender que hay necesidades distintas y que esas tenemos que abastecerlas. Lo mismo al interior de un baño público que en los servicios para poder pagar el predial, el agua, la energía eléctrica, ¿no? Por eso tan importante hoy que la metodología digital puede evitar inclusive los traslados. Pero si la persona decide ir a los lugares, bueno, pues hoy los códigos QR y todo eso puede ser muy benéfico. La infraestructura, yo no creo que que haya que inventar el hilo negro. Banquetas amplias, rampas, el que la gente no se estacione, lugares específicos y destinados para estos temas, eh, placas, ¿no? Que se asignen a los vehículos si es que hay unidades móviles o privadas o particulares que transporten a este tipo de gente con estas necesidades. Transporte público que cuenten con elevadores, con rampas para poder subir eh, las sillas de ruedas o a la persona con discapacidad que no pueda subir un escalón. Bueno, lugares reservados en el interior de estos vehículos y que no se limite al número mínimo, porque ya está ocupado, no puede subir, porque esto también requiere tiempo, ¿no? En fin, a lo mejor precios especiales, descuentos, porque no es lo mismo la fortaleza en el trabajo con una persona con alguna discapacidad cuando estás al 100% de ellas. En fin, aquí lo importante es que la propuesta está lanzada y además el gobierno anuncia que el servidor público está siendo capacitado precisamente en estos temas, porque de otra manera
sería imposible, ¿no? Entonces, yo le recomiendo que entre usted a la página municipal. Hay un apartado en donde dice precisamente matamoros.gov.mx, diagonal encuesta, diagonal consulta, guión bajo ciudadana, guión bajo DISC, de discapacidad. El enlace le pide su nombre y su apellido, su fecha de nacimiento, su sexo, si presenta usted o no una discapacidad, si tiene o no un familiar con alguna limitación física, si eres familiar, cuidador o pertenece al área profesional o si eres tutor de una persona con discapacidad y si se pertenece a alguna asociación civil. Después se presiona, por ejemplo, ¿qué propondrías para promover, proteger y o restituir los derechos de las personas con discapacidad? ¿Qué propondrías para promover, proteger y o restituir el derecho a la accesibilidad a personas con discapacidad? ¿Qué propondrías para promover, proteger y o restituir el derecho del transporte público para personas con discapacidad? La misma pregunta es en todos los sentidos. El derecho a las comunicaciones, medios de comunicación, para el derecho a la justicia, para el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo y a la capacitación, a la participación en la vida política y pública, en el derecho a la participación en la vida cultural, actividades recreativas y el deporte. Muy amplia la propuesta. Considero que este es un tema de la mayor importancia y que puede ser repercutido o evaluado en otras partes de la República Mexicana. Creo que los municipios con este tipo de que no deja de ser una consulta pública sin gasto, porque pues, al hacerlo al formato digital, pues lógicamente esto es algo importante que se puede además eh, cruzar la información y generar la estadística de manera muy veloz, muy rápido. Entonces, se lo comento porque son temas positivos que independientemente de quién las promueva, deben de ser replicadas. Y en este caso, Matamoros, pues tendrá que traer la respuesta rápida y de ahí llevarla ya obviamente al papel para poder en su momento generarlo en reglamento y llevarlo a la práctica. Le dejo con el comentario a tiempo don Teodoro Rentería Arroyo. Adelante. Radio Escuchas de la República desde la Santísima Trinidad, Dolores Hidalgo, Guanajuato, les saluda su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave con el comentario a tiempo que se titula La decadencia de las monarquías. Al asumir el príncipe de la espera la corona de la realeza inglesa y convertirse en el rey Carlos III, algunas colegas escribieron que a sus 73 años por primera vez va a saber qué es trabajar. En fin, en un grave ambiente de pleitos entre la familia real y de bromas en todos los sentidos, se considera que la monarquía de la antigua pérfida Albión, al igual que todas las que subsisten en el mundo, están en decadencia y por tanto han entrado en etapa de extinción. El tema lo hemos abordado varias veces, sobre todo respecto a los Borbón de España, una familia también en pleitos y desacuerdos y lo que es peor, en gravísimos hechos de corrupción y de vidas licenciosas, empezando por el propio Juan Carlos I, ahora llamado Rey Emérito. Ese monarca en retiro llegó al trono de España por decisión y capricho del criminal dictador Francisco Franco, cuyos restos tuvieron que ser exhumados del Valle de los Caídos por exigencia de los deudos de las víctimas de la sangrienta guerra civil. Mausoleo o frustrado memorial que el mismo sátrapa se mandó construir, obvio, con dinero del pueblo. Es de preguntarse, ¿cómo es posible que cuando ya estamos al final del primer cuarto del siglo XXI, todavía exista una estirpe de monarquistas que crean, divulguen y defiendan la falacia prohijada y sostenida desde la noche de los tiempos, en el sentido de que los reyes y las reinas y sus familias
fueron elegidos por su Dios omnipotente y eterno. Eso solamente lo puede creer la gente sin criterio, sin conocimiento, sin cultura, por fanatismos obsoletos y lo que es más grave, por intereses, viles intereses económicos. Así los privilegios de la familia real de la llamada nobleza se extienden a los súbditos, y esa palabreja se compone del prefijo sub, que significa debajo, y el verbo dare, que es sinónimo de dar. Da grima, vergüenza ajena, cómo estos monárquicos se rebajan cortesanos a las reverencias más vergonzantes. Así son estos vasallos, se mantienen beneficiados en el absolutismo procaz de las monarquías. Ahora, con el fallecimiento a los 96 años de Isabel II de Inglaterra, la reina que mantuvo la corona por 70 años, una serie de vasallos intelectuales se ha dedicado a cantarle todas las loas posibles y asegurar que cumplió con su deber. ¿Cuál deber? ¿En qué sentido podemos decir que cumplió con su deber cuando fue protegida por todas las leyes de la Gran Bretaña? Desde niña, cuando joven, cuando ascendió al trono y desde ahí en adelante. Para no abundar en estas historias de horror, baste esta otra pregunta. ¿Ya se nos olvidaron los crímenes de guerra cometidos por las Fuerzas Armadas inglesas en las Malvinas, tierra argentina, ocupada por la corona inglesa, en donde Felipe, el príncipe consorte, tuvo grandes intereses económicos con la explotación inicua de los bienes naturales? Los periodistas y los analistas libres a estas monarquías, la inglesa y la española, al igual que nosotros, las tildamos de monarquías de opereta o de zarzuela. En el primer caso, se asegura que el Commonwealth, es decir, los territorios de ultramar, donde todavía reconocen a la corona inglesa, se irá desintegrando. Ya existen movimientos en ese sentido en varios de los 54 países que lo integran. El otro problema y muy grave que enfrenta ya Carlos III es el del Brexit, que ha provocado en forma directa la crisis económica. Un error garrafal haber separado a Inglaterra de la Comunidad Europea. Por lo que respecta a España, los enterados aseguran que el último rey de esa corona de cobre será Felipe VI. Sí, están en decadencia las monarquías. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave. Y es que en verdad de opereta, ¿no? Llevan cuánto tiempo con este tema de los funerales allá en Inglaterra tirando el dinero de manera absurda cuando una gran cantidad de seres humanos están en la hambruna. Esto hay que decirlo abiertamente. Creo, sí, es urgente que las monarquías finalicen. El juego democrático es, creo yo, lo que debe de prevalecer. Y bueno, pues obviamente el establecimiento de salarios dignos, por supuesto que sí, pero no esto de la estirpe, ¿no? De la superioridad, casi los elegidos por un ser supremo como familia, y de allí la herencia a gozar de lo que los propios aportadores con sus impuestos van generando una riqueza, ¿no? Cuando ustedes han oído hablar las joyas de la reina, las joyas de la corona, la vestimenta, los grandes modelos, etcétera, que son trajes que se usan en una sola ocasión y quedan colgados para la exhibición. Bueno, sinceramente, estos son absurdos que deben de finalizar y la sociedad lo va a implementar tarde o temprano. Esperemos poder verlo. Sería muy grato saber que el mundo queda libre de monarquías, así como hemos visto caer la división, ¿no? De los países, de las fronteras en el muro de Berlín. ¿Qué más quisiéramos? Que se acabaran las fronteras, que si no hay muros hay mallas, ¿no? O hay puentes como la que tenemos y vemos y padecemos entre México y Estados Unidos. Pero bueno, mientras figuren personajes como Donald Trump, como Greg Abbott, como
Ku Klux Klan, la ultraderecha extrema, ahora los seguidores de Trump, que fueron los que tomaron la posesión en el Capitolio y que son promotores de actitudes muy extrañas, ¿no? De la ultraderecha, inclusive de cuestiones de corte sexual, en fin, tantas y tantas cosas. Mientras esto siga, desafortunadamente el mundo tendrá esas diferencias clasistas, esas diferencias entre unos y otros que se mantienen por sobre educación, dinero, preparación, vestimenta, olor, color, todo lo que usted sabe. Lamentable que a estas alturas, 20 de septiembre de 2022, sigamos con estos temas todavía como parte de la división del mundo. Gracias a nombre de todo el equipo de Amador González de la Cruz. Le dejo en la mera en la frontera. Yo soy su servidor Teodoro Rentería Villa y le recuerdo, el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos.